It's great to be part of a big family. Es muy bueno ser parte de una gran familia. Costa Rica, la Suiza de Centroamérica, ¿ah? Y nosotros somos los ticos de Europa. ¿Ah? So we came here to meet Elmer, Monica, and learn how you do things. Vinimos aquí para ver a Elmer y a Mónica y aprender cómo ustedes hacen las cosas. Because part of being in a family is that we learn from each other. Porque parte de ser una familia es que podemos aprender uno del otro. And it's been a really inspiring time, an inspiring week here. Y ha sido una semana muy inspiradora nuestro tiempo aquí. So several things that were really inspiring. One thing was that you read the Bible together. Y varias cosas que me han inspirado una de ellas es que ustedes leen la Biblia juntos. What a great opportunity to grow and get closer to Jesus together. Qué gran oportunidad de poder crecer y acercarnos a Jesús juntos. Or how business is part of church and how you work together and have a plan to plant with businesses. Y también ver cómo los negocios son parte de la iglesia y cómo planean juntos y planean hacer negocios juntos como parte de la iglesia. And so there have been different things that we learned, and we're so thankful to be your brothers and sisters. Hay tantas cosas que hemos podido aprender y ver de ustedes y estamos muy agradecidos de poder ser sus hermanos y hermanas. You know, to be part of the same family. De ser parte de la misma familia. And La Viña, Costa Rica, you have been working in other nations for quite some years. Y desde la Viña Costa Rica han estado trabajando en otras naciones por ya algunos años. And it's so good to see the map outside where you see constantly that we are a family that meets around the globe. Y es tan bonito ver el mapa que tienen allá afuera, en donde pueden ver expresamente cómo somos una familia que constantemente se reúne en diferentes partes del globo, del mundo. You know, when we come here, we feel at home. We see, oh, that's who we are. Y cuando venimos aquí nos sentimos en compañía porque nos damos cuenta que eso es quienes somos. And this family is on all 5 continents. Y esta familia se encuentra en todos los 5 continentes. In way more than 100 nations. En más de 100 naciones. People who carry the same DNA, the same heart. Personas que llevan el mismo ADN, el mismo corazón. And I think, you know, one reason why Caroline and I came here is that we believe that, you know, as you've been ministering in other nations, God will even use you more in the future. Y una de las razones por las que Caroline y yo vinimos aquí es porque creemos que entre más trabajen en otras naciones, Dios los va a seguir usando cada vez más. So La Viña en Palmares and La Viña en Costa Rica, get ready where God wants to use you even more in other nations. Así que Viña de Palmares, Viña de Costa Rica, prepárense para lo que Dios quiere usarlos en otros lugares, en otras naciones. Because you might not know it, but you carry something very special. Porque tal vez no lo sepan, pero ustedes llevan algo muy especial por dentro. You know, it's so good to see that God is moving all around the globe. Y es tan bonito ver cómo Dios se está moviendo He's en at todo work. el mundo. Él está trabajando. He's calling people into His kingdom. Él está llamando gente a su reino. And He's also doing it through La Viña. Y Él también lo está haciendo a través de la viña. You know, He's writing His story today through you and I. Él está escribiendo su historia hoy mismo And a través tuyo y mío. That's been something that has been on my heart in the last 3 years. Y eso es algo que ha estado en mi corazón por los últimos 3 años. To realize the goal of Christianity is not to believe in God. Darnos cuenta que la meta del cristianismo no es creer en Dios. The enemy does that too. El enemigo también hace eso, el enemigo también cree. But it's the privilege that God writes His story to broken vessels like you and I. Pero es el privilegio de que Dios escribe la historia en vasijas rotas a través tuyo y mío. Tell the person next to you, you are called to write His story today. Dile a la persona que está junto de ti, Dios quiere escribir su historia a través tuyo. Isn't that amazing? ¿No es eso increíble? The Almighty God decided not to write His story alone, but to write it through you and I. El Dios Todopoderoso decidió escribir su historia no solo
no en soledad, sino a través tuyo y mío. The resurrection power of God that we celebrated last week is at work through you and I every day. El poder de la resurrección que celebramos la semana pasada está trabajando todavía a través tuyo y mío todos los días. And he's looking for people who are willing to go to the most hopeless places Y está buscando personas que estén dispuestas a ir a los lugares más and desolados most hopeless situations y en las situaciones más desesperanzadas and are not overpowered by the hopelessness y que no se abrumen por la falta de esperanza, because they are connected with God and his resurrection power. porque están conectados con Dios y con el poder de su resurrección. How much disappointment does it take to distract you? ¿Cuánta decepción llevaría o tomaría para distraerte? And we're going to look at a story today that comes right out of Easter Y vamos a ver hoy una historia que viene justamente después de la Pascua, that helps us in our everyday life, que nos ayuda en nuestra vida diaria. because we all encounter disappointment. Porque todos en algún momento nos enfrentamos a la decepción, a la desilusión. And my question is, how much disappointment does it take to distract you? Y mi pregunta hoy es, ¿cuánta desilusión se necesita para distraerte? I'm sorry. How much disappointment does it take to distract me? Disculpen, ¿cuánta desilusión se necesita más bien para distraerme a mí mismo? So the story we're going to look at, you'll find it in Luke 24. La historia que vamos a ver la encuentran en Lucas 24 It plays out on Easter itself. y es algo que pasa en la Pascua misma. On the day the revolution started. En el día en que toda la revolución dio inicio. The day the whole creation waited for. Ese día en que la creación entera estaba esperando. The decisive moment El of momento world history. decisivo de la historia del mundo. And we'll see two disciples and what they did on that Y day. vamos a ver a dos discípulos y lo que esos dos discípulos hicieron en ese día. And because we will read a large portion, it's good if you have your Bible open. Y porque vamos a leer una porción grande de la Biblia, sería bueno que tengan sus Biblias a You mano. will see it on the presentation as well, but it's good if you read it on in your own Lo translation. van a ver en la presentación también, pero siempre es bueno poder leerlo en su propia, la traducción que más les guste. You'll find it in Luke 24, verses 13 to Y 34. lo vamos a encontrar en Lucas 24, versículos del 13 al 34. And I think that the Holy Spirit wants to speak to us today through this text. Y yo estoy convencido de que el Espíritu Santo quiere hablarnos a través de este texto el día de hoy. I won't read the English Bible text, we'll just read the Spanish. No vamos a leer la versión en inglés, solamente vamos a leer la versión en español. Ese mismo día, dos de los discípulos de Jesús, empezando en el versículo 13, dos de los discípulos de Jesús iban camino a Emaús, un pueblo a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras caminaban, hablaban de todo lo que había sucedido. So what had just happened? Entonces, ¿qué acababa de pasar? Jesus had been crucified 3 days ago, Jesús acababa de ser crucificado 3 días antes and that very morning he is risen. y esa misma mañana Él Some, había resucitado. some women have reported that the grave was empty Algunas mujeres ya habían reportado que la tumba estaba vacía and that an angel had appeared and told them that Jesus was alive. y que un ángel se les había aparecido y les había dicho que Jesús, de hecho, estaba vivo. But not everybody who heard that report gave the same weight to what they said. Pero no todos quienes escucharon esa noticia le dieron el peso que merecía la noticia. For instance, these two disciples we're going to read about, they didn't give weight to what they said. Por ejemplo, estos dos discípulos de quienes vamos a hablar, ellos realmente no le dieron la importancia a la noticia. So in the past 3 years, they had followed Christ. En los 3 años previos habían seguido a Jesús. They had followed him and learned from him. Lo habían seguido, habían aprendido de él. But now, after his death, Pero ahora, después de su muerte, after everything turned out differently than they had expected, después de que todo había pasado de una forma diferente a lo que ellos esperaban, they left Jerusalem se fueron de Jerusalén out of disappointment.
por pura desilusión. We'll read on. Vamos a continuar leyendo. De repente Jesús mismo se acercó, se unió a ellos y caminaba con ellos, pero ellos no sabían quién era, porque Dios les impedía reconocerlo. There are some parts in the Bible that are really funny. Hay algunos pasajes de la Biblia que son realmente chistosos. How can they not recognize Jesus? ¿Cómo es que no pudieron reconocer a Jesús? They've been with him for 3 years. Había estado con ellos 3 años. You know, that reminded me of a situation that happens regularly at home. Eso me recuerda a una situación que pasa regularmente en mi casa, When I look for something, for instance, darling, where's the butter? donde empiezo a buscar por algo y le digo, querida, ¿dónde está la mantequilla? It's in the fridge. Está en el refri. So I open the fridge, Abro la refri, I look at everything. veo todos los estantes, Darling, there's no butter in the fridge. no hay mantequilla. And my wife comes, Marius, Y mi esposa entonces viene y dice, ay, Mario, look, saying, here it is. mira, aquí está. I just didn't see it. I looked at it 3 times. Pero yo no la pude ver. Yo revisé 3 veces. The disciples didn't realize it was Jesus. Los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús. Literally, it says that their eyes were kept from recognizing him. Dice literalmente que sus ojos fueron guardados para que no pudieran reconocerlo. There are different theories why they didn't recognize him. Existen diferentes teorías de por qué no pudieron reconocerlo. One says that he was in his resurrected body Una dice que es porque estaba en su cuerpo resucitado and therefore looked different. y entonces por eso se veía diferente. Another theory is that they were so overcome by their grief and disappointment Otras dicen que ellos estaban tan abrumados con su pérdida, con su desilusión, con su angustia, that they couldn't see anything else anymore. que ya no podían ver otra cosa. Everything they had lived for Todo por seemed lo to que be habían, gone. todo por lo que habían vivido parecía que se les había And then esfumado. Jesus goes on. Y entonces Jesús continúa. Verse 17. ¿De qué están hablando?, preguntó Jesús. ¿Qué les preocupa? Se detuvieron, llenos de tristeza. Uno de ellos, Cleofas, dijo: debes de ser la única persona en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí en los últimos días. That's funny too, huh? Eso también es un poco chistoso, ¿verdad? Jesus pretends not to know. Jesús pretende que no sabe. The 2 disciples are so shocked that they stop walking. Los discípulos están tan impactados Haven't you heard anything about it? que dejan de caminar y les dicen, ¿cómo? ¿No has oído nada de lo que pasó? Where on earth have you been in the last days? ¿En dónde habías estado en los últimos días? But of course, Jesus is not clueless. Pero por supuesto Jesús no es que no sabía. He simply meets the 2 disciples right where they are. Él simplemente va y se encuentra con los discípulos ahí donde está In their su pain. corazón, ahí en su dolor, In their grief ahí en su pena and in their disappointment. y en su desilusión. And that's so good for us to know that's where he encounters us in our everyday life. Y es muy bueno esto para nosotros, saber que es justo ahí en nuestra desilusión y en nuestro dolor donde Él se encuentra con nosotros. On our camino. En nuestro camino. Yeah. And he goes on. Y continúa, verso 19. ¿De qué acontecimiento se trata?, preguntó Jesús. De lo que le sucedió a Jesús de Nazaret, respondieron. Era un profeta que realizaba milagros asombrosos ante Dios y ante todo el pueblo, y enseñaba con gran autoridad. Pero nuestro sumo sacerdote y los demás ancianos lo arrestaron, lo entregaron a los romanos y lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Y aquí viene la clave del versículo. Teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías, que salvaría y redimiría a Israel. Teníamos la esperanza, dice. Todo esto sucedió hace 3 días, pero esta mañana temprano algunas mujeres de nuestra comunidad fueron a su tumba y regresaron con un informe asombroso. Dijeron que su cuerpo ya no estaba allí y que habían visto ángeles que les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nosotros corrimos a comprobarlo y en efecto, el cuerpo de Jesús había desaparecido tal como habían dicho esas mujeres.
We had hoped. Habíamos esperado. What has happened here? ¿Qué estaba what is pasando ahí? happening here? ¿Qué está pasando en esta historia? The two disciples had given up everything to follow Jesus. Los dos discípulos habían dejado todo para seguir a Jesús. And they had a clear expectation what had to happen. Y tenían una expectativa muy clara de lo que tenía que pasar. So the religious leaders for centuries had said that one day the Messiah will come. Los religiosos les decían por décadas que un día el Mesías vendría And he would restore Israel. y iba a restaurar a Israel He would make Israel great again. y que haría Israel grandioso nuevamente. And what they expected was that a king would rise with military power. Y lo que ellos esperaban es que un rey iba a levantarse con poder militar, That would kick out the Romans que iba a echar a los romanos and free Israel from Roman rule. y que los iba a librar del dominio romano. But now Jesus had died. Pero ahora Jesús había muerto. And even if he was risen, Y aún si resucitaba, he didn't kick out the Romans. no había echado a los romanos. He didn't do what they expected he should do. No hizo lo que ellos esperaban que debería de hacer. So they walked away from the place where the whole thing happened, away from Jerusalem. Así que ellos se escaparon, huyeron del lugar en donde todo había They pasado were de Jerusalén. disappointed Estaban and decepcionados, discouraged. estaban desilusionados. Now just let's think about that for a moment. Ahora pensemos en esto por un momento. They were there in the situation we all wanted to be there. Ellos estaban ahí en una situación que todos quisiéramos estar. The moment everything changed. Todos quisiéramos de alguna manera vivir ese momento que cambió la historia del mundo. The turning point of human history. Aquel momento que le dio vuelta a la historia de la humanidad. And we know that from the text that they were still drawn to Jesus. Y sabemos por el texto que ellos todavía se sentían atraídos por Jesús. They know that the tomb is empty. Sabemos que ellos tenían el conocimiento de que sí, la tumba estaba vacía. They knew what the angels told the women. Sabemos que ellos tenían conocimiento de que los ángeles le habían dicho a las mujeres que había resucitado. And yet the disappointment closed their eyes. Y aún así, la desilusión y la decepción les nubló los ojos And their hearts. y sus corazones. The women's reports didn't touch them anymore. El reporte, la noticia de las mujeres ya no causó nada en su corazón, no los tocó. It seemed to have nothing to do with their lives anymore. Parecía que ya no tenía nada que ver con ellos. They needed distance Ellos necesitaban distanciarse, from everybody, the other disciples. alejarse de los demás discípulos, From alejarse de Jerusalem. todo, alejarse de Jerusalén. And they run away. Y huyeron, And they run away from the promise. y huyeron de la promesa. That's exactly what disappointment does. Y eso es exactamente lo que la desilusión hace. And the craziest thing about it is that Jesus walks with them. Y lo más loco de todo esto es que Jesús camina con ellos. And what does he do? ¿Y qué es lo que hace? He asks them questions. Les hace preguntas, He listens. les escucha. He doesn't downplay their pain. No menosprecia su dolor. Rather, his questions challenge them to talk about their disappointment. Sino que sus preguntas les animan a hablar de esa desilusión, de esa decepción que están sintiendo, To let go of their burden. para que puedan sacar ese dolor y esa pesadez que traen. And it seems as if they were waiting for that because they told him everything. They started to speak. Y es como si ellos hubieran estado esperando para desahogarse y empiezan a hablar y a decirle todo lo que sentían. And once they had let go of their pain, Y una vez que se habían desahogado de todo su dolor, Jesus begins to explain something to them. Jesús comienza a explicarles algo a ellos. And we read on in verse 25. Y entonces continuamos leyendo en el versículo 25. Entonces Jesús les dijo: gente insensata, qué difícil os resulta creer lo que los profetas han dicho en las Escrituras. ¿Acaso no anunciaron que el Mesías debía sufrir todas estas cosas antes de ser glorificado? Y comenzando por Moisés y los profetas, les explicó todo lo que estaba escrito acerca de él en las Escrituras. Wouldn't you like to know what Jesus said? ¿Les gustaría saber qué fue lo que Jesús les dijo? Luke,
Why didn't you write it down? Mira, ¿por qué no lo escribieron? We don't know. No sabemos. We read later that the hearts of the disciples were starting to burn. Pero más adelante leemos que los corazones de los In that discípulos moment. comenzaron a arder en ese momento. But they would still not recognize him. Pero aún así no lo reconocían. And we read on. Entonces continuamos leyendo. Versículo 28. Mientras tanto se acercaban a su destino, el pueblo de Emaús. Parecía como si Jesús quisiera seguir adelante. Eso también es algo muy chistoso. Pero ellos le insistieron para que se quedara con ellos a pasar la noche, ya que estaba oscureciendo. Así que entró con ellos. Cuando se sentaron a comer, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. When Jesus breaks the bread, Cuando Jesús parte el pan, that's when their eyes are opened. es ahí cuando sus ojos son abiertos. Only now they see, Jesus, it's you. Ahora es cuando realmente pueden ver y decir, Jesús, eres tú. And in that moment, something extraordinary happens. Y en ese momento algo extraordinario pasa. Luke describes that their eyes were opened Lucas- and they recognized him. Lucas describe que sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Does that remind you of another story in the Bible? ¿Eso de casualidad les recuerda alguna otra historia de la Biblia? Genesis 3. Génesis 3. When Adam and Eve ate, Cuando Adán y Eva comieron From el the fruto fruit. prohibido, it says their eyes were open dice que sus ojos fueron abiertos and they saw that they were naked. y vieron que estaban desnudos. Luke uses the same words, the same Greek words as in the Greek translation of the Old Testament. Lucas utiliza las mismas palabras que se utilizaron en la traducción griega de Génesis. So what happens here is an echo of what happened in Genesis 3. Lo que pasó aquí fue un eco de lo que pasó en Génesis 3. Just as Adam and Eve ate the forbidden fruit, Así, en el momento, así como Adán y Eva comieron el fruto prohibido, they now ate the broken body. ahora ellos estaban comiendo el cuerpo partido de Jesús. And while Adam and Eve saw who they were Y or how they were, mientras que Adán y Eva se les abrieron los ojos y vieron quiénes realmente eran o cómo estaban, the two disciples saw who he is. los dos discípulos vieron quién era Jesús. So Luke gives us a moment of healing renewal for all of creation. Así que Lucas nos da un momento de renuevo para toda la creación, para toda la humanidad. When we celebrate together as community, Cuando celebramos juntos como una in our comunidad, services, en nuestros servicios, when we gather together around Jesus, cuando nos unimos alrededor de Jesús, it does something to us. hace algo dentro de nosotros, Something is changed. provoca algo, cambia algo. And what happened next? ¿Y qué es lo que pasa después? We read, but at that very moment he vanished. Leemos en el versículo 32 y Pero en ese ese mismo momento él desapareció. En el versículo 31. again, strange story. Nuevamente es una historia muy extraña. As soon as they realized it was Jesus, En tanto was se dieron gone. cuenta de que era Jesús, ¡pum!, se desapareció. and we read on. Y continuamos leyendo. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? Oh, no, we have sorry, yes, sorry. 32. Yeah. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Didn't our hearts burn within us? ¿No ardía nuestro corazón? Or let me say this in my words. Déjame decírtelo en mis propias palabras. We had a plan. Teníamos un plan, We wanted to leave Jerusalem. queríamos irnos de Things Jerusalén. didn't turn out the way we expected they would. Las cosas no salieron como esperábamos que saldrían, But it turns out that God has a different plan. pero resulta que Dios tiene un plan diferente. And somehow along the way, our hearts opened up Y en algún momento, mientras íbamos de camino, nuestros corazones se abrieron in such a way that our bodies
and minds started to react to them. En tal manera que nuestro cuerpo y nuestros cuerpos, nuestros corazones comenzaron a reaccionar a eso. Their heart was burning before their brain could understand. Su corazón estaba ardiendo antes de que su mente pudiera entender. There was something happening to their body before their intellect could realize who he was. Algo les estaba pasando en sus cuerpos físicos antes de que su intelecto realmente pudiera comprender quién So era when we Jesús. encounter God, it's not just an intellectual process. Cuando nos encontramos con Dios, no es simplemente un proceso intelectual. It was not a human persuasion. No By se, Jesus. no se trata de una persuasión humana. Their body reacted before their minds could truly understand it. Sus cuerpos estaban reaccionando antes de que sus mentes realmente pudieran Didn't the entender lo word que había burn in pasado. our hearts? No ardía nuestro corazón. And so we go on. Así que seguimos leyendo. Y de inmediato partieron y regresaron a Jerusalén, donde se habían reunido los 11 discípulos y los que estaban con ellos. Cuando llegaron se encontraron con la noticia: el Señor ha resucitado de verdad, se le ha aparecido a Pedro. As soon as they realized it was Jesus En tanto se dieron cuenta de que era and Jesús recognized him, y lo reconocieron, their hearts were transformed. sus corazones fueron transformados. The heaviness left. Aquella pesadez que tenían se fue. And in the middle of the night, when it was dark already, Y en medio de la noche, cuando todavía era oscuro, they ran back to se Jerusalem. fueron corriendo de regreso a They Jerusalén. wanted to become part of his story again, Ellos quisieron volverse parte de la historia nuevamente, full of joy. llenos de alegría. And the place of shattered hope Y aquel lugar que para ellos representaba esperanza, became the place of promise again. representaba desesperanza, se convirtió en el lugar de la promesa Nothing nuevamente. could hold them back in Emmaus anymore. Ya nada podía enviarlos de regreso a Emmaús. They set aside their own plans. Ellos pusieron sus planes de lado. They wanted to tell the others, Querían decirle a los demás, to be witnesses, ser testigos and as I said, become part of his story again. y convertirse en parte de la historia de Jesús nuevamente. And before they could say anything, they heard, the Lord lives, he's risen. Y antes de que ellos pudieran decir nada, ellos escucharon a otros Wow. testificando, el Señor está vivo, ha sido resucitado. What does this story tell us? ¿Qué nos dice esta historia? Doesn't our life often feel the same way? ¿No se siente nuestra vida muy a menudo de la misma forma? Aren't we sometimes like these disciples on the way to Emmaus? Muchas veces somos como estos discípulos en el camino de Emmaús. How often does disappointment steal our perspective? ¿Qué tan a menudo la desilusión se roba nuestra perspectiva? And I've got a little video that explains that illustrates that well. Y tengo un pequeño video que ilustra esto de una forma muy buena. And for those who don't speak English, Para quienes no hablan inglés, it is an awareness test. es una prueba de atención. And you'll have to count how many times the white team passes a ball. Mientras ven el video, tienen que contar cuántas veces el equipo blanco pasa la bola entre ellos. So let's look at the video. Así que tienen que contar en el video cuando lo This is vean. an awareness test. How many passes does the team in white make? ¿Cuántos pases hace el equipo blanco? The answer is 13. La respuesta es 13. But did you see the moonwalking bear? ¿Pero vieron al oso caminando? So how many people saw the moonwalking bear in the first round? ¿Cuántos vieron al oso bailando? Wow. Nadie.
Uno. Una persona, dos personas. Very Dos. good. Isn't that amazing? How is that possible? ¿No es esto sorprendente? ¿Cómo es posible? Our attention was completely focused on something else. Nuestra atención estaba completamente enfocada en algo más. In the same way, disappointment En la misma manera actúa la desesperanza, la desilusión, can distract us la that decepción. we can no longer see. La decepción puede distraernos de tal forma que no podemos ver. We follow Jesus, Seguimos a Jesús, but things don't turn out the way we expected. pero hay algo que no Or we had hoped no for. pasa como esperábamos, como queríamos que pasara. And we find ourselves in situations where we say we had hoped for. Y nos encontramos en situaciones en las que decimos, esto no es lo que yo esperaba. Where dreams or promises seem to vanish. En donde promesas o sueños parece que se nos van de las manos. I'll give you some real life examples. Te voy a dar algunos ejemplos de la vida real. You know, we've heard the story of Renee. Acabamos de oír la historia de René. How much pain. Cuánto dolor. Or there's a leader in our church. He leads a large small group. Tenemos un líder en nuestra iglesia que tiene un grupo muy grande que lidera. So there are about 50 to 80 people from Tiene- different cultures. Tiene 50 a 80 personas de diferentes culturas. And he helped two people, a man and a woman who were fighting. Y él intervino en una pelea entre un hombre y una mujer. And suddenly the man started to attack him. Y entonces de pronto el hombre se voltea y lo empieza a atacar a él. I wanted to help, and now he's turning against me. Am I going to help others again? Él estaba ayudando y ahora las cosas se volvieron en su contra y la pregunta sería, ¿ya voy a volver a ayudar, a querer ayudar a alguien más? 2 weeks ago, I spoke with a woman who failed a test at university. 2 semanas atrás hablé con una mujer que acaba de reprobar un examen de admisión universitaria Because of 1 point. por un punto. And it was the third time she missed an exam. Y era la tercera vez que trataba de Jesus, pasar how el can that be? examen. It's so unfair. Señor, ¿por qué? ¿Cómo es esto posible? Es tan injusto. Or I talked with a man who cheated on his wife. O hablé con un hombre que le fue infiel a su esposa. And he's so disappointed in himself. Y él está How tan could I do that? decepcionado He's de sí full of mismo. shame. ¿Cómo es posible que hice esto? Está lleno de vergüenza. Or last summer, a man came to faith who lived on the streets. El verano pasado un hombre vino a la fe que antes vivía en las calles. He was in drugs. Estaba en drogas And for some months, he came free. y por algunos meses estuvo libre. And several people looked after him and Y muchas personas Helped le him. estaban ayudando y le ayudaron en diferentes cosas. And a few weeks ago, he decided to give himself back to drugs. Y solo un par de semanas atrás otra vez regresó a la drogadicción. How painful. Qué doloroso. You know, and so there's disappointment on our way. Hay decepción y desilusión en nuestro camino. And I'm sure you know situations in your own life where these things can Y happen. estoy seguro que ustedes tienen ejemplos de su propia vida en donde esto ha pasado. And what can happen when disappointments get a hold of us Y lo que puede pasar cuando la desilusión y la decepción toman el control de nosotros, is like the two disciples. es que como los 2 discípulos de la historia, We hear stories of God moving, oímos historias de que Dios se está moviendo, but it has nothing to do with me. pero no me mueven, It no doesn't tiene touch nada me que ver anymore. conmigo, ya ni siquiera me hace sentir nada. Or just like the two disciples left Jerusalem O como los 2 discípulos cuando se fueron de Jerusalén and they needed some distance. y que dijeron, yo necesito alejarme, necesito distancia. Disappointment sometimes makes the same in us. We get distant. La decepción, eso a veces es lo que nos hace, nos volvemos distantes. Distance to friends, Distantes de nuestros amigos, distance to church, distantes de la iglesia, distance to the calling distantes de nuestro God llamado, has with us. el llamado que Dios tiene para nosotros. And like these two disciples, we sometimes in these situations complain.
Y como estos dos discípulos en esta situación, nosotros en medio de las situaciones nos quejamos And we ask God, where are you? y preguntamos, Señor, ¿dónde estás? And we don't see that He is right there with us Y no nos damos cuenta de que está in the very situation. ahí mismo en medio de la situación. You know, and when disappointment comes, when things don't turn out the way we have expected them, Cuando la desilusión viene y las cosas no pasan como esperábamos que pasaran, the same things help us that help the disciples in the story. lo mismo nos va a ayudar a nosotros, lo mismo que ayudó a los discípulos en esta historia. First, you have to know, even in your disappointment, Primeramente tienes que saber que aún en esa desilusión o esa decepción, and even if you failed, aún si fallas, He's going to be close. Él va a estar cerca. He's not moving from your side. Él no se va a mover de tu lado. He is there right with you, Él está ahí contigo, even when you can't see it. aún cuando no lo puedas ver. And the first thing we see here in that story is that He challenges the disciples to talk about their pain. Y lo primero que vemos en esta historia es que Él reta a los discípulos a hablar de su dolor, Not to hide it. no a esconderlo. And so if you're in pain, if you're disappointed, Así que si estás atravesando dolor o decepción, Jesus wants to hear it from you. Jesús quiere escucharte. Don't hide it. No lo escondas. Don't keep silent. Talk about the pain. Habla del dolor. Talk to Him about it. Háblale de eso. And the good thing is we don't only talk to Him, but we can tell each other. Y lo bueno es que no tenemos que simplemente hablarlo con Él. Podemos hablarlo uno con el otro. You know, to friends, A amigos, to leaders, a líderes, people in the small group. a personas dentro de nuestros grupos pequeños. But don't pretend there is no pain. Pero no pretendas que no hay dolor. Because when we hide stuff, it eats us up from the inside. Porque cuando lo escondemos, nos come desde adentro. And the second thing we see with these disciples here Y lo segundo que vemos con los discípulos aquí is that Jesus started to renew their perspective. es que Jesús empezó a renovar su perspectiva. And that's what we need when we are disappointed as well. Y eso es lo que necesitamos cuando estamos atravesando decepción. And you know, the first part, that might take longer time. It's not a quick thing. Y lo primero que les dije, va a tomar tiempo, no es algo que pasa rápido. And then in the second step, we see, isn't it interesting that when Jesus started to share the Bible, the story of the Bible with them, Pero lo que vemos en el paso 2 es que cuando Jesús empieza a compartir con ellos la historia de la Biblia, it was then that their perspective came back. fue en ese momento cuando su perspectiva comenzó a cambiar. So Scripture does something to us. Las escrituras hacen algo, producen algo en nosotros. It makes us stand firm. Nos hacen pararnos firmes. It roots us. Nos hace tener raíces firmes. And I know that from personal experience. Y yo lo sé de experiencia propia. I can't explain it. No puedo explicarlo, But when I don't read the Bible for a few days, pero cuando pasan un par de días en que no leo la Biblia, I start to think badly about myself. empiezo a pensar mal de mí mismo. So even if the text doesn't say nothing to me, if I just read it, Aún si yo leo la Biblia y no siento que el versículo me dijo algo particular para mí ese día, it feels like it gives me a wie sagen die da Mauber? I'm looking for a word. That's the word I was looking for. It's like a filter. I see things through. es como que me da un filtro a través del que veo las cosas diferente. And when I don't read for a few days, it seems like my filter is weakening. I don't know why. Y cuando no leo la Biblia por un par de días es como si mi filtro comenzara a fallar. But when I start to have bad thoughts about myself, Pero cuando empiezo a tener malos pensamientos de mí mismo, I have learned to think, oh, when did I last read the Bible? de una vez pienso, espera, ¿cuándo fue la última vez que leí la Biblia? It does something to me and I can't explain why. Hace algo, produce algo en mí que no puedo explicarlo. And see, the cool things about reading the Bible is in Hebrew, in the Jewish tradition,
The Bible was read in community. Y una de las cosas cool de leer la Biblia es que en hebreo, en la tradición judía, la Biblia se leía en comunidad. And you do that together. You have the possibility to do that, to join the WhatsApp group. Y ustedes hacen eso juntos. Ustedes tienen la posibilidad de hacerlo y de unirse al grupo de WhatsApp And discuss it together. y discutirlo juntos. What a great opportunity. Qué gran oportunidad. And the third thing we see with these disciples that helped them Y la tercera cosa que vemos en los discípulos que les ayudó is the breaking of the bread. es partir el pan. You know, the first church, they read that text La primera iglesia, cuando leían ese verso, liturgically. lo hacían como una liturgia. It's how when they would meet, that's how they would do it. Cuando se reunían, así es como se reunían, así es como lo empezaban. So it's like when we meet together on the Sunday in service, when we come together. Entonces es como si cuando venimos los sábados y estamos juntos y leemos juntos. Because the breaking of the bread is a sign of communal remembrance. Porque el partir el pan es una señal de recordar juntos. And of the celebration of God's work. Y de celebrar el trabajo, lo que Dios ha hecho. And that's what we do when we gather for worship. Y así es, eso es justamente lo que hacemos cuando nos We reunimos gather para around adorar. Jesus. Nos reunimos alrededor de We Jesús. focus on Him. Nos enfocamos en Él And we celebrate Him. y lo celebramos. And you know, when we come together and when we worship together, it does something with us. Y lo interesante es que cuando venimos y estamos juntos y adoramos juntos, produce algo en nosotros. A study from Sweden Un estudio realizado en Suecia showed that when we sing together for 3-4 minutes, muestra que cuando hay un grupo de personas y cantan juntos por 3 a 4 minutos, because we start to breathe in the same rhythm, porque empezamos a respirar en el mismo ritmo, not the heartbeat, but the heart rhythm starts to align. no el latido del corazón, pero el ritmo del corazón comienza a alinearse, el de todos los que están cantando juntos. Isn't that interesting? ¿No les parece Something of interesante? unity starts to happen. Hay algo de unidad que empieza a ocurrir. So worshiping together does something with us. Así que adorar y alabar juntos nos produce algo en nosotros. So in times of disappointment, community is important to recognize Jesus. Así que en momentos de desilusión y decepción, la comunidad es muy importante para poder reconocer a Jesús. And the fourth thing we see in that story, Y la cuarta cosa que vemos en and esa I'm going to historia, close with that, y voy a cerrar con eso, is when we encounter Him, es que cuando nos encontramos con Jesús, they ran back to testify. ellos corrieron de regreso a testificar. Let's talk about what He does. Hablemos de lo que Él hace. Let's share what He does in our Hablemos de lo lives. que Él ha hecho entre nosotros. Just like the two disciples Así did. como los dos discípulos. So my question to you today is, Así que mi pregunta para ti el día de hoy es, where do you see yourself in that story? ¿a dónde te ves en esta historia? You know, if you notice disappointment in your life Si has encontrado desilusión, decepción en tu vida, that tries to take your view of Jesus, que está tratando de alejar tu mirada de Jesús, or if you realize that when you hear stories of what God does, o si te das cuenta que cuando escuchas historias de testimonio de lo que Dios hace o está haciendo, you realize it leaves me cold. It doesn't do nothing with me. Oh, it's their story. te das cuenta que te sientes indiferente, no tiene nada que ver contigo, no produce nada en ti. Or if you realize that you're distancing yourself from others or from God, O si te das cuenta de que te estás distanciando de otros, de Dios mismo. could be inwardly or outwardly. Puede ser interiormente o puede ser físicamente. Or if you realize that very often you ask yourself, or sometimes you ask yourself, God, where are you? O si te das cuenta que te encuentras a menudo preguntándote, Dios, ¿dónde estás? We'd like to pray for each other. Queremos orar por ti, queremos orar unos por otros. So if one of these four things
you find yourself, just stand up. Si estás en medio de alguna de estas 4 situaciones, ponte de pie. And we will pray. En medio de desilusión, en medio de duda. In Bern, I made it differently. We make it another way. Everybody stand up. Allá en nuestra iglesia lo hacemos If you diferente. can. Que todo el mundo se ponga de pie, si pueden. Okay, if none of these 4, if you don't find yourself in any of these 4, you can sit down now. Si no se encuentran en ninguno de estos 4 grupos, pueden sentarse. Makes it easier. Lo hace Oh. más fácil. Why didn't you stand up before? So just stretch out your hands. Así que extiende tus manos. Jesus, I thank you that you're here, Señor Jesús, gracias porque estás aquí. standing right at our side, De pie justo a nuestro lado, asking us about our pain, preguntándonos de nuestro dolor, about our disappointment. de nuestra decepción, de nuestra desilusión. You want to know where we really are. Quieres saber dónde realmente nos encontramos. You are so real. Eres tan real. Lord, and I thank you that you are so real. Gracias por ser tan real. So I just invite you to come with your presence and touch us. Así que solo te invito a que vengas con tu presencia y nos toques. More of you. Más de More of ti. you, Holy Más de Spirit. ti, Espíritu Santo. And just start to share with Jesus what you feel, where you see yourself standing. Comienza a hablar con Jesús y dile cómo te sientes. Dile en dónde estás. ¿Qué situación estás atravesando? Start to tell him personally Dile and personalmente honestly. y honestamente. You don't have to hold anything back. No tienes que retener nada, no tienes que guardarte nada. You can tell him that you're mad at him. Puedes decirle que estás enojado con él. You can tell him when you don't trust him anymore. Puedes decirle si ya no confías en él. When we read the Psalms, we see that David was very open about his feelings. Cuando leemos los salmos nos damos cuenta cómo David era muy abierto con sus dudas. More of you, Jesus. Más More de of ti, you, Señor. Holy Spirit. We'll just wait a moment. Vamos a esperar un momento. Kora lavando dorobonda tarashi. Kora lavando dorobonda taranando. And Lord, it's so good to know that you're writing your story with us and through us. Señor, es tan bueno saber que estás escribiendo tu historia a través de nosotros y con nosotros. It's so encouraging that this story is in the Bible. Es tan animante ver que esta historia está en la Biblia. To see that even the disciples that walked with Jesus for 3 years Darnos cuenta que aún los discípulos que caminaron con Jesús por 3 años found themselves in the same situations as we do. se encontraban a sí mismos en la misma situación que nosotros nos encontramos a Lord, it's veces. so good to see how real the Bible is. Es tan bueno ver qué tan real es la Biblia. It doesn't make us better than we are. No nos hace mejores Or- de lo que somos. Doesn't let situations look better than they really are. No nos hace que las situaciones se vean mejor de lo que realmente son. Because that means that you can encounter us where we really are. Porque entonces eso significa que tú te encuentras con nosotros en ese lugar de dolor donde estamos. So Jesus, I ask you to just clarify our vision again for who you are. Así que, Señor, solo pido que clarifiques la visión, Señor, de quién realmente eres. And that we understand that you're there right with us. Y que podamos entender que tú estás ahí con nosotros. And Lord, if you came in the most disastrous situation Y, Señor, si tú viniste en la to a situación broken world, más desesperanzadora, a un mundo quebrantado,
the question I asked in the beginning, how much disappointment does it take to take away my vision, La pregunta que hice al inicio, ¿cuánta decepción se necesita is important para que mi perspectiva cambie? because it decides in what situation you can send me. Porque eso es importante, porque decide en qué situaciones tú puedes encontrarme. And Lord, I want to be a person Y Señor, yo quiero ser una persona who can be sent in the most hopeless que situation, puede ser enviada a las situaciones más who doesn't lose devastadoras, sight of you. que no in te the pierde de pain. vista en medio del dolor. Lord, there's a world that needs Señor. people who stand up. Hay un mundo que te necesita y que necesita personas que se pongan de pie In the brokenness of life en medio del dolor del mundo and brings you in these y situations. que te traiga a ti a estas situaciones. So if you want to say, Jesus, whatever it takes, I want to be one of those who doesn't get distracted even in disappointment. Así que si tú eres uno de esos que quiere decir, Señor Jesús, lo que quiera que sea, yo quiero ser uno de esos que no se distrae en medio de la desilusión. Whatever comes, I want to be focused on you. Lo que sea que venga, quiero estar enfocado en ti. You can send me wherever you want to, Puedes enviarme a donde quieras enviarme, in the hardest situations. aún en las situaciones más difíciles. Just hold up your hand Si and eres uno tell de him, ellos, levanta tu mano and tell him with your own y words, dile en tus propias palabras. and tell him not in thoughts but loud. Y no le digas solo en pensamientos, dile de voz audible. And so, Jesus, I ask you to speak about things you want to do with people in this room. Señor Jesús, pido que hables de las cosas que quieres hacer con las personas que están en este cuarto. I pray that you will renew dreams, Yo oro para que renueves sueños, that you would bring back callings people have laid down or put que away. reavives llamados que las personas han dejado de lado. That you would rekindle that fire, the hope for something you want to do through them. Que vuelvas a encender ese fuego de las cosas que quieres hacer a través de ellos. Where you want to use people out of Viña Palmares. En donde tú quieras usar personas de la Viña Palmares. Lord, dreams that had been stolen, Sueños que han sido robados. renew them today. Renuévalos hoy mismo. I don't know the word in English. I'll say it in German and you don't have to translate it. Jesus, dort wo Entschiedenheit ist verloren gegangen, bitte dich, dass du die Entschiedenheit erneuerst. I'll try to describe it. I felt that you were very, I don't know the word. You had set your heart on something. You made a decision. Dice que está tratando de escribir algo que recibió, que habías puesto tu corazón en algo, habías tomado una decisión. And somehow, through things that happened, that focus you had was lost. Y de alguna manera a través de cosas y situaciones que pasaron, ese enfoque se perdió. It was not only a vision or a dream. No era solamente una visión o un sueño. You had put stuff like money, you have invested in it. Habías puesto dinero, habías invertido Time, money. tiempo, dinero, Relationships around something. relaciones alrededor de algo. And somehow that got lost. Y de alguna manera eso se perdió. Is decisiveness a word? Sí.
Yeah, and God just wants to renew that. Dios quiere renovar el sentido de decisión firme. Yeah. Jesus, thank you. Thank you, Jesus. Amen. Amén. Quisiéramos dar un espacio, sigan así, unos minutos para tener más tiempo de ministerio. Aquellas personas que en alguna manera se sienten desilusionados, ese paso que siempre damos de fe a espacios como estos nos ayuda mucho en cuanto a nuestra fe.